acompañándonos. No sé si hicimos la oración de entrada, pero vamos a hacerla en este momento. Damos gracias a Dios por permitirnos este momento de oración. Gracias a los buenos espíritus que se dignan a acompañarnos. Así como nos decía Jesús, cuando se reúnan dos o tres en su nombre, pues Él estará presente. Y su buena energía, la buena energía de los buenos espíritus están ya con nosotros, espíritus sabios y benévolos. Les damos las gracias por estar acompañándonos esta noche también. Les pedimos que, por favor, un mensaje que pueda ser remitido a través de Esmeralda pueda hacernos llegar. Tú solo cierra los ojos, piensa en un número que te llega como cuando recuerdas algo, cuando sin específicamente pensar en un número, sino te llega de pronto. ¿Lo tienes? 33, 33. Ok, vamos a ver el mensaje número 33 entonces. Mensaje número 33. Este libro es el libro Vida Feliz del Espíritu Joana de Ángeles y está compuesto de 200 mensajes. Y, y de esta forma nosotros pedimos también puedan ser un mensaje para la persona o para cualquiera de los miembros del grupo que lo sienta como para sí. El mensaje dice 33. Ten piedad de los ingratos. Ellos asfixiaron los sentimientos nobles en los vapores de la soberbia. La gratitud es el sentimiento digno que debe estar vigente en el hombre que recibe beneficios de la vida. Todos la debemos a alguien o a muchas personas que nos socorrieron en los momentos graves de la existencia. La ayuda en la hora exacta es responsable por todo lo bueno que te vaya a ocurrir, impeliéndote al reconocimiento perenne. Sé grato en todas las situaciones. Un llamado a la gratitud, a ser gratos siempre y con todas las personas que de alguna forma u otra alguna vez nos dieron una mano, ¿no? Nunca olvidarnos de la gratitud. Gracias, Esmeralda, por tu apoyo. Para servirles. Ok. Adelante, Sergio. Muy bien, más una vez, muy buenas tardes o buenas noches. Entonces, hoy es el día 23 de abril y nosotros estamos volviendo a nuestros encuentros todos los martes y me gustaría de proponer para que podamos elegir una idea es que nosotros busquemos aquel libro muy bien ilustrado de Luis Rivas que estamos como que teniendo como un rotero para nuestros estudios. Otra idea es que como yo estuve algún tiempo fuera por causa de compromisos, también tuve un problema de salud, pero a más de un mes, que podamos mirar las dudas de ustedes. Claro que podemos trabajar como dudas de cada uno cuanto a la doctrina espírita de un modo general, como también más específicamente, solamente o junto de todos los aspectos espiritistas, la cuestión de la mediunidad, para que tal vez pueda ser hoy una oportunidad de no seguirmos el libro, ¿no? Y podamos estar más juntitos mirando alguna cuestión que pueda ser interesante, que cada uno pueda traer para el encuentro de hoy. ¿Qué te parece, Gustavo? Sí, estoy de acuerdo. No ¿De sé, acuerdo?
De acuerdo con los demás amigos que dicen del grupo. Sí, una cosa es que, por ejemplo, yo pienso que en las próximas reuniones yo voy a estar, vamos a decir, siempre. Claro que voy a tener a un viaje u otro, pero a veces puedo transmitir, participar donde esté, mismo que fuera de mi hogar. Entonces, si Dios quiera, vamos a poner como que una, una secuencia muy buena de reuniones para adelantarnos en nuestros estudios sobre la mediunidad y naturalmente sobre aspectos de la doctrina espírita, porque siempre las cosas están juntas. Espiritismo, mediunidad. Estudiando la mediunidad bajo las luces del espiritismo cristiano. Y por otro sitio, estudiarmos el espiritismo, pero con una atención por causa de nuestros objetivos cuanto a la ciencia espírita. Ciencia espírita tiene a ver siempre con la mediunidad, sea del punto de vista teórico, sea del punto de vista experimental. Entonces, un gusto estar con ustedes de nuevo. Y yo pienso entonces que ahora, si alguien tenga alguna cuestión para traer para nosotros por causa de una inquietud, acá estamos. Yo solamente pienso que debemos evitar cosas muy personales para que podamos buscar inquietudes que sean como que importantes, útiles, que tengan a ver con todos. Es una idea, ¿no? Nada muy rígido, pero una idea fraterna, porque somos una familia y que la nuestra familia pueda crecer y que nosotros, cada uno, podamos estar más conociendo mejor. Espiritismo, mediunidad. Mediunidad, doctrina espírita. Entonces, estamos listos. ¿Alguien gustaría de traer alguna cosa? Entonces, podemos volver al libro y vamos siguiendo sus aspectos principales. ¿Está bien? Pero independiente, si en algún momento surgir alguna cosa, podemos traerla, ¿no? Para que podamos estudiar cualquier aspecto como que juntos. Yo voy a intentar, sí. Entonces estamos aún en el índice de este libro, como llamamos acá en español, sumario, como está en el libro, ¿no? Entonces estoy acá en la página 6, donde tenemos algunas cosas, por ejemplo, la doctrina espírita, con sus aspectos, la codificación, después sobre Dios, después inmortalidad del alma. En la próxima página, reencarnación, leyes morales y aspectos diversos. Mediunidad, obsesión y pases. Entonces, acá tenemos como que todos los más importantes aspectos de este libro, que es un libro como que de revisión, porque nuestro objetivo, queridos hermanos, es el estudio de la mediunidad. Y tal vez un poquito más adelante, una plática
para el desarrollo, para una experiencia eventual, acá mismo en este grupo, para ejercicio de concentración, de videncia, de psicografía, no de psicofonía, porque es más difícil de administrarnos en un grupo como este que trabaja online. Entonces, estos otros aspectos, tal vez en la próxima semana o en la otra, empezando el mes de mayo, podamos hacer un ejercicio con todos ustedes. Entonces, yo pregunto, sobre estas cosas, por ejemplo, inmortalidad del alma, reencarnación, ¿ustedes tienen alguna observación, alguna contribución, alguna duda? ¿O podamos como que seguir para otros aspectos? Hola, soy Carlos. Por mi parte, yo creo que podemos avanzar. No sé qué opinan los demás. Bárbara, ¿este es tu nombre? ¿Sí? Estaba Yo, hablando ya. Sí, Gustavo. ¿Alguien gustaría de decir alguna cosa o traer algún aspecto yo, sobre reencarnación y mortalidad del alma? Todos yo también comprenden bien. yo también considero que podemos continuar. Continuar nuestros estudios. Que se avance. Muy bien, se avance en el estudio de la mediunidad. Muy bien, entonces, adelante. Sobre mediunidad, nosotros podemos volver, porque yo no me acuerdo bien dónde estábamos, porque yo estuve fuera por algunas semanas, ¿no? Entonces yo no me acuerdo bien dónde estábamos, pero mirando el rotero en el ítem de la mediunidad, tenemos influencia espírita, tenemos ángel guardián, mediunidad en general, los medios, clases de medios, la prohibición de Moisés, consecuencias y otras cosas. Entonces, algunas observaciones sobre la mediunidad, porque yo estoy volviendo. Entonces, debemos buscar a Allan Kardec siempre. Y en el libro de los medios hay una idea de que hay una mediunidad, o antes, los fenómenos psíquicos pueden ser fenómenos anímicos y fenómenos mediúnicos. Psíquicos son los dos, de tal manera que los mediúnicos hay que tener espíritus cerca participando, sea de qué calidad sea la expresión mediúnica. Pero los fenómenos psíquicos también pueden ser anímicos, donde entonces no hay una necesidad de una intervención de un espíritu desencarnado cualquiera. Son fenómenos de emancipación del alma, de tal manera que hay muchos aspectos interesantes. Pero, por otro sitio, otro lado, fenómenos mediúnicos de efectos intelectuales
y de efectos físicos. Entonces, como espiritistas, debemos estudiar todos estos aspectos con alguna profundidad. Entonces, por ejemplo, fenómenos de emancipación del alma son fenómenos psíquicos, de tal manera que son importantes porque es de la naturaleza humana que tengamos una condición de estarmos como que teniendo experiencias que son de nuestras almas, independiente de espíritus. Entonces, algo, por ejemplo, como catalepsia, letargia, doble vista, no sé cómo es en español. Sí, está bien. Son aspectos, por ejemplo, sonambulismo. Los sonámbulos pueden estar solitos y van experimentando situaciones muy curiosas y serias que son fenómenos de sus almas. Claro que estas personas son personas comunes, pero tienen como una facultad para un desdoblamiento, una facilidad para salir del cuerpo. Y una vez saliendo, pueden manifestar grados distintos de su emancipación que van a llevar a síntomas distintos, pero algo natural, algo fisiológico. Entonces no son mediúnicos, pero son psíquicos, porque claro, son fenómenos del alma emancipada. Por otro sitio, nosotros tenemos los fenómenos mediúnicos. Y en estos dos tipos más frecuentes, fenómenos inteligentes y fenómenos físicos, pero todos mediúnicos. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de fenómenos físicos? Materializaciones de espíritus, transporte de objetos, de tal manera que hay medios que son medios de ectoplasmia, son medios que tienen una capacidad, porque ectoplasma toda la gente tiene, pero la gente encarnada o reencarnada, porque el ectoplasma, este fluido vital, es una cosa del cuerpo físico. Los desencarnados no lo tienen, jamás. Entonces, por ejemplo, yo mismo, cuando hace años yo estudiaba medicina, yo conocí una médium a través de mi madre con sus amigas acá en Río de Janeiro, Brasil, y Holanda. Y Holanda era una médium de ectoplasmia con mucho desarrollo de su capacidad. Para que tengan una idea, nos quedábamos en una parte de la habitación de una señora que vivía sola. Su esposo había morido, sus hijos estaban viviendo sus vidas en otros hogares, y entonces una señora muy hermosa, muy en el sentido moral, espiritual, muy viejita, dejaba una parte de su casa para nuestras reuniones de 15 en 15 días. Entonces llegábamos más o menos 12 personas. Yo era el único hombre, todos ellos, los demás, mujeres de distintas edades. Entonces hacíamos una oración, para que tengan una idea,
una oración de abertura, había una señora llamada Theo que utilizaba un equipamiento, no sé cómo es en español, una vitrola para discos de vinil, ¿se acuerdan? Antiguos. De tal manera que cada espíritu que estaba por venir, sí, vitrola igual, gracias. Entonces tenía una intuición, ponía una música, por ejemplo, si era una música flamenca española, era porque estaba llegando Dolores. Dolores, una mujer joven, andaluz, de Andalucía, en España. Entonces, estábamos todos en círculo en esta parte de la casa, ¿no? Y entonces, cuando de repente, muy claramente, estábamos sentados 10, ahora éramos 11. Y entonces Dolores venía completamente como una andaluz, con su ropa típica de España. Y Theo ponía una música flamenca. Y entonces Dolores buscaba en una mesa un par de castañolas de nuestro mundo, del mundo material, como que pintada de fosforescente, para que toda la gente pudiera mirar sus castañolas. Una de ellas está acá conmigo en mi casa. Y entonces con las dos bailaba con la música flamenca que estaba en el disco. Y se quedaba bailando por 10 minutos. Y todos nosotros mirando, parecía un milagro, porque la gente ni conocía nada de España. Y entonces estaba siempre muy alegre. Más que eso, cuando llegaba, muchas veces por causa de que la puerta y las ventanas estaban cerradas, Río de Janeiro hace un calor en el verano, entonces Dolores era el único espíritu de este grupo que se materializaba en 3 horas de reunión, que materializaba una brisa fresca y perfumada para un ambiente más confortable, de tal manera que toda la gente se admiraba. ¿Cómo puede? Puede, porque teniendo el ectoplasma se puede hacer el transporte de objetos. Podría materializar flores, trayendo de fuera de alguna parte del río y trayendo para dentro del hogar donde estábamos en reunión. Entonces Dolores es un espíritu muy alegre y que siempre, en todas las reuniones, 2 veces al mes, venía y bailaba, como que demostrando una idea de inmortalidad, con toda la ropa típica de España. Otra vez era Shoshosin. Shoshosin era una japonesa que buscaba en la mesa un par de ¿cómo se llama? Leque, un leque para como si tuviera calor, todo pintado, y bailaba con música oriental. Se quedaba por algunos minutos,
dejaba el ambiente porque Yolanda tenía ectoplasma para una materialización de cada vez. Entonces, en una reunión de 3 horas, eran 10 espíritus, uno de cada vez. Por ejemplo, entonces, Dolores Xoxocin. Otro era el médico que es muy conocido en Brasil, que se llama Dr. Pedro Ernesto, que acá tiene un hospital con su nombre, porque fue como que un pionero décadas antes, desencarnado, se materializaba, y como yo era el único de la área de la salud, cuando había algo, conversaba conmigo sobre medicina, de tal manera que ninguno de los otros conocía cuestiones de medicinas. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor medicina para un problema de salud de la medium? Entonces venía para cerca de mí, hablábamos sobre medicina y recomendaba, solicitaba que yo cambiara la medicación de Yolanda, la medium. Y buscaba a mí, porque yo era alumno de medicina, entonces hace años. Tenemos ahí 40 años más o menos. ¿Comprenden? Por otro sitio, había otros espíritus. Una vez, ¿puedo hablar de esas cosas? ¿Le gusta? Una vez yo estaba sí, yo voy a volver, no puedo leer todo. Entonces, otro día, yo estaba en la reunión y un otro espíritu era el espíritu. Cintia, estás con tu micrófono abierto. ¿Lo deseas? ¿Deseas decir algo? Entonces, Cintia. Cintia, si no vas a decir, hay que cerrar tu micrófono, por favor. Sí, mejor ahora, gracias. Entonces, hermanos, más adelante, por ejemplo, viene un espíritu médico, otro médico, que era el esposo de la señora dueña de la casa, que hace años había morido. Entonces, cuando él se materializaba, no hablaba con más nadie, solo con su esposa, hablando de sus hijos, que algunas veces tenía algún problema. Y entonces la pareja volvía a estar junta por la materialización del esposo, que estaba viviendo, claro, como desencarnado en el más allá. Conversaban que nosotros no escuchaban porque hablaban muy bajito, porque eran temas solo de ellos y no de todo el grupo. Esta es una otra idea que yo me acuerdo ahora. Había un otro espíritu. Una vez la medium, no, la señora de los discos de vinil, después de años que yo estaba frecuentando, participando de estos encuentros, Teo, una noche, Sergio,
hay un espíritu aquí, una mujer, que está veniendo por primera vez, pero tiene vínculo contigo. Entonces yo me preocupé, ¿qué pasó? ¿Quién puede ser que estaba veniendo por una primera vez? Entonces, miren la cosa curiosa. Este espíritu joven, femenino, llega cerca de mí antes que Teo pueda elegir un disco con una música, porque no conocí este espíritu también. Y entonces era un espíritu que llegó para mí hablando en ruso. Y yo no comprendo nada de ruso. Creo que ustedes también no. Y entonces ha dicho una frase que después estaba jugando conmigo, porque sabía que yo no hablaba, no comprendía el idioma ruso. Y entonces cambia para el inglés. Y entonces me ha dicho algo como, ¿tú no te recuerdas de mí, de los campos de Rusia? Y claro, yo no tenía idea de nada de mi pasado. Entonces, Macha era su nombre, y Macha significa María en ruso. Y entonces continuamos hablando en inglés y luego después en portugués. Y entonces nos quedamos por algunos años, venía esporádicamente, hablábamos un poquito y yo creía que fuera como que mi pareja, mi señora en Rusia, en los campos, hace no sé cuántos siglos. Muy bien, para que tenga una idea, algún tiempo después llegó y habló para todos, especialmente para mí, y me ha dicho, Sergio en ruso es Sergei. Macha quiere decir María. Y entonces me ha dicho, Sergio, yo vengo para me despedir, porque yo voy a reencarnar. Entonces nos despedimos, no ha venido más, y más o menos 3 años nació mi primera hija, que es psiquiatra, trabaja en la Cruz Roja Internacional como psiquiatra. Y entonces ella, cuando tenía más o menos 5 años de edad, llegó para mí, papá, yo me gustaría de estudiar ruso. Ruso, mi hija. ¿Por qué? No sé. Pero yo tengo que estudiar ruso. ¿Pero por qué, hija? No sabía explicar. Y entonces yo dejé como una cosa de menos importancia. Seguimos viviendo y a veces, papá, tengo que estudiar ruso. Hasta que yo tenía una paciente de Rusia que tenía un problema cardiovascular, que yo cuidaba, una arritmia cardíaca, y entonces yo junté las cosas, hablé con la señora Valentina Galitsina, rusa, paciente mía, y solicité que pudiera enseñar ruso para Joana.
y se quedaron amigas. Y Joana estudió ruso y comprende y habla ruso. Entonces se quedó una idea de que Joana es Macha reencarnada, pero no hay certeza, es una idea, una posibilidad. Entonces conocí muchos espíritus. Y en cuanto nosotros estábamos en este sitio de su casa, de casa de la señora, el ectoplasma de Yolanda la medium para las materializaciones, pero cada uno encarnado, tal vez yo también un poquito, cada uno ofrecía algo de su fluido vital. Y los espíritus de los médicos del más allá, como Pedro Ernesto, como el esposo de la señora dueña de la casa, del hogar, ellos trabajaban para la sanación de encarnados en hospitales de Río y desencarnados con problemas de sus perispíritus, dañados aún por alguna enfermedad o por causa de politraumatismo por un accidente, donde la gente muere con muchas lesiones que dañan también sus perispíritus. Entonces, esta es una calidad muy rara de mediunidad de efectos físicos. Tal vez sea la más distinta, porque ustedes pueden imaginar, estamos en un ambiente todo cerrado, la medium utilizando un avental como una ropa de los pacientes con problemas mentales, ¿se acuerdan que se quedaban como que contidos? Entonces se costuraba la medium con la vestimenta, pero costurada en los brazos de la silla, donde se quedaba todo el tiempo, 2 horas y media, 3 horas de reunión. Entonces, hablábamos de mucho, sí, camisa de fuerza, muy bien, algo más o menos, pero una cosa leve, una cosa confortable, porque la medium era sana, no tenía ningún aspecto psiquiátrico. Y entonces nos quedábamos por mucho tiempo ofreciendo ectoplasma para tratamiento en el más allá. Una vez yo llevé una persona por primera vez, un amigo que era un actor de novela de la TV Globo, muy conocido en Brasil. En aquel tiempo solicitó de participar porque no tenía religión y desconfiaba, no creía en materializaciones, no creía ni siquiera en espíritus, en desencarnados, muertos. Entonces, venga, pedí autorización de la señora y una vez en el sábado específico se quedó mirando las cosas y miraba espíritus adentrando, saliendo, veniendo otros saliendo y la gente conversando, tratando de cosas simples, humanas, naturales, simples. Y entonces este señor, en el tiempo de la reunión, con un ambiente con poca luz, me pregunta,
Entonces, Sergio, doctor Sergio, ¿por qué ustedes están ahí haciendo estos encuentros? ¿Para qué sirve? ¿Para qué tantos espíritus? ¿Cuál es la finalidad? Y entonces un espíritu materializado llamado Atanasio. Sergio, diga para este tu amigo que en cuanto estamos hoy, en aquel sábado, recibiendo espíritus, uno de cada vez, conversando, dialogando, todo un equipo desencarnado está cuidando de abortados, desencarnados que murieran en Río por causa del aborto inducido. En aquel tiempo, 40 años, no había sustancia química abortiva como tenemos hoy. Todo es muy dramático, muy serio. Pero en aquel tiempo solo se podía hacer un abortamiento inducido por curetaje uterina. Y entonces hay una muerte violenta del embrión o del fetus, con partes que son destruidas. Y entonces este daño en el embrión o en el fetus material causa al mismo tiempo un daño en el cuerpo astral del perispíritu, como ocurre en un trauma de guerra, de accidente de autobús o de auto o de tren, cuando la gente muere. Hay un traumatismo físico y al mismo tiempo, por causa de la relación entre el perispíritu y el cuerpo, daña el perispíritu también. Entonces, hay necesidad de tratamiento para los cuerpos periespirituales de la gente que sufre una calidad de violencia mortal. Por ejemplo, si la gente se suicida por causa de enforcamiento o con una arma de fuego, con un tiro en la cabeza o en el corazón, daña el perispíritu y va a necesitar de todo un cuidado en el más allá. Y muchas veces, por causa del daño en el perispíritu, va a reencarnar, por ejemplo, con microcefalia, con síndrome de Down o con una cardiopatía congénita, que es una área que yo trabajo desde siempre. ¿Comprenden? Entonces, cuando Atanasio decía, hable para tu amigo que estamos en esta noche trabajando con muchos abortados, para que puedan en el más allá, recibiendo del fluido ectoplasmático que está a más de lo que es necesario para las materializaciones, utilizamos para la sanación, para la recuperación, para que puedan con más agilidad estar siendo preparados para nuevas reencarnaciones, nuevos embriones y fetos para los próximos años, para que no, una vez sanando su perispíritu,
no van a pasar para el cuerpo el daño del abortamiento por causa del curetaje, que es altamente mortal, traumático. Entonces, este es un ejemplo de mediunidad de efectos físicos. Otro ejemplo, transporte. Estamos en el ambiente y cuando nosotros menos esperamos, hay un buque de flores con un aroma maravilloso, de muchos colores. ¿Dónde ha venido? De algún jardín de la misma ciudad. Se desmaterializa con ectoplasma, se rematerializa en el ambiente. Y la gente puede llevar para su hogar. Otro ejemplo para nuestras reflexiones, que es un ejemplo que en otro día vamos a hablar con más detalle, que es la mediunidad de cura. Ustedes que lean el libro de los medios de Allan Kardec. Allan Kardec era un importante magnetizador. Conocía el magnetismo mesmeriano como inúmeros colegas contemporáneos en Francia, sobre todo en París, donde vivía hace años. Allan Kardec conoció el magnetismo desde sus 19 años de edad. Se mantuvo como que magnetizador hasta su muerte. No es verdad, y es una observación de la literatura espiritista, que Allan Kardec no ha dicho magnetismo es tan importante que es como una ciencia muy cerca del espiritismo, que podemos decir que magnetismo y espiritismo es una ciencia sola. Esta es una observación de Kardec. Mediunidad de cura, libro de los medios. Mediunidad de cura depende de ectoplasma. Entonces, hace parte de muchos ítems de la mediunidad de efectos físicos. Mediunidad de efectos inteligentes, psicografía, videncia, psicofonía. ¿Comprenden? Por ejemplo, otro tipo que es como la psicografía o psicografía, psicopictografía. ¿Qué es psicopictografía? Están acá. Mire, este es un cuadro de pintura mediúnica. Este es Francisco de Asís, por un pintor famoso de Italia, que estuve cerca de un medio acá en Brasil, cuando yo fui invitado para hacer algunas charlas en la provincia o el estado de Bahía, en el nordeste de Brasil. Y este cuadro, cuando yo llegaba en el aeropuerto de Río para Bahía, el medio estaba en el auto y me decía: Sergio, qué curioso, hay un espíritu franciscano que yo no conocía y creo que tiene algo a ver con tu presencia acá en Bahía. Y al final de los estudios, este es un medium de pintura mediúnica, psicopictografía. Y entonces realizó muchas pinturas, unas 10,
Y este fue de un pintor italiano que yo he traído para mi casa como un regalo. Ustedes pueden mirar bien. Este es un ejemplo como cualquier psicografía, solo que ahora con pintura. Yo voy a mostrar a ustedes. ¿Pueden ver este? Sí, ¿Sí? Acá sí, es por el mismo medio. Yo voy a enviar unas fotografías. Estábamos ahora en Río. El medio ha venido a Río, trabajando en un centro espírita cerca de mi casa. Y entonces ha pintado como que de nuevo unas 10 pinturas. Y yo tengo muchos hijos. Y en aquel tiempo yo fui con 2 hijas pequeñas. Yo tengo tres meninas, 3 meninos. Acá decimos así. Y entonces en la reunión mediúnica, con el auditorio lleno de gente, porque era una demostración de la psicopictografía. Y entonces las 2 fueron para la mesa donde estaba el medio, haciendo con las tintas en un estado de trance mediúnico, de ojos cerrados, con muchas tintas, usando a veces las manos, a veces pinceles. Y entonces las 2 pequeñas hijas estaban muy admiradas. ¿Cómo podía? Estaban en aquella ocasión bien nuevas, bien jóvenes. Y entonces, después, cuando el pintor concluyó, es una mujer, Mary Cassatt, concluyó más una pintura, levantó y mostró este cuadro. Y ha dicho, este cuadro es para esta niña, mi hija. Y cuando pintó esta imagen, es según el espíritu de la pintora, era una imagen de mi hija en una vida anterior y ofreció de regalo para mi hija. ¿Comprende? ¿Puedo mostrar otro? claro, interesante. Un instante, ya vuelvo. Todo bien. Ya vuelvo. Bueno, hasta que vuelva Sergio, no sé, me gustaría también mostrarles en mi caso, yo estaba también preparando una foto acá. No sé cómo compartir aquí, por eso le puse en la computadora. En mi caso yo tengo mediunidad sensitiva y, y esta fotografía es, bueno, ya vino Sergio. Yo les iba a mostrar una fotografía de mi mediunidad sensitiva. ¿Qué tal? Está interesante esa. Este es un cuadro de Pablo Picasso. Sí, tiene ese estilo. Reconoce el estilo. ¿Qué tal? Sí, tiene ese estilo, tiene el estilo de Pablo Picasso, esa Sí, ahí, a mí me gusta, sí. me gusta la pintura de Pablo Picasso y él tiene esta fotografía, esta pintura Claro. es claramente su estilo. Muy bien, yo voy a mostrar otro.
Un instante, por favor. Ujú. Ah, bueno, hasta eso les muestro lo que iba a mostrarles yo. No sé si es que, a ver, veamos. Ok, aquí estoy poniéndole la fotografía que ustedes ven acá. Sucedió así mismo en una casa. Yo soy sensitivo, como dije, el momento en que sentí la presencia del espíritu, pues les pedí que tomen esa foto y salió esta que me rodea la energía del espíritu. Y está Sergio otra vez aquí con su cuadro. ¿Qué tal? Otro medio, otro espíritu. Este es Monet. Lindo, ¿no? Es de Monier. Ajá. ¿Cómo? Monier creo que se llama el artista. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Sí, sí, es el estilo de él. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tal este? Ay, no, está hermoso. ¿Le gustaron? Este es otro franciscano. Muy bien. Creo que son estos. Entonces, queridos hermanos, estábamos hablando de mediunidad y ahora es un ejemplo de mediunidad, ahora de efectos inteligentes. Acá pintura, pero el más común es la psicografía. Entonces, queridos, ¿están todos bien? Gustavo, yo me acuerdo que estabas hablando de una imagen. ¿Puedes Ah, sí, volver? Que me gustaría conocer. sí, lo voy a poner otra vez acá. El, como no tengo cómo compartir, le estoy mostrando desde la computadora. Claro, Esta ¿quién es? imagen, eso yo. Eh, Muy Sucede bien, que estuvimos, sí, me pidieron en una casa donde había un espíritu obsesor. Estoy con el libro de los espíritus, con el libro del Evangelio según el Espiritismo aquí en la mano. claro. Estaba haciendo oraciones y pidiendo, o sea, por los espíritus obsesores. Entonces, como decía, mi mediunidad es de sensitiva. Cuando yo siento la energía del espíritu que me rodea, esto es antes de conectar, siempre siento la energía del espíritu cuando me rodea. Y, y bueno, yo pedí que me tomen una foto porque sentía, y esos efectos se sienten físicamente, obviamente, esta energía que es, y sale generalmente a veces en estas cámaras digitales, porque como es energía electromagnética, pues captan algunas de estas cámaras de esta energía. Entonces, como ustedes ven, son como una especie de orbes y que me rodean totalmente. Ese es el caso de los orbis. ¿Conoce orbi o herbi? Podemos hablar otro día de estas cosas. O herbi. ¿Conoce? Sí, claro, sí, sí. Y tengo varias fotografías también de cuando conecto mediúnicamente, hay estas luminosidades que se pegan, ¿no? Es como, es como que se unen. Muy lindo. Después vamos a hablar de los orbis otro día. Es interesante, es un misterio. La gente no conoce. Y Allan Kardec no habló nada de estas cosas. Pero es muy interesante. Son fotografías que muestran algo muy distinto, curioso, en sitios distintos, con Así personas es. distintas.
Yo voy a poner después algunas fotografías para ustedes examinarem, pensarem, para que em outro dia podamos hablar. Entonces, alguna observación, algún comentario sobre las observaciones de materializaciones, de pintura mediúnica, de mediunidad de efectos intelectuales, de efectos físicos. ¿Se quedó alguna duda Sergio, para yo algunos? puedo hacer una pregunta. Claro, Bruno. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué Quisiera tal? saber si podrías dar técnicamente un poquito la diferencia entre lo que es el ectoplasma y lo que es un fluido espiritual o el fluido del periespíritu. A ver si puede quedar un poquito más claro eso. Claro, Bruno. Gracias. Con el espiritismo, nosotros conocemos la idea de que el hombre o la mujer encarnados, nosotros todos tenemos cuerpo físico, perispíritu y alma, ¿no? En el cuerpo físico tenemos el doble etérico o cuerpo etérico, que está como que dentro del cuerpo, en las células. Se puede exteriorizar más o menos cuando son medios de ectoplasmia. ¿Por qué? Porque este doble etérico, él es básicamente ectoplasma, que es nuestro fluido vital, que es el garantidor de la salud de la vida humana. Porque cuando la gente como que se enferma, va perdiendo, por ejemplo, COVID-19, la gente se quedó un mes en la terapia intensiva, intentando supervivencia, y muere, porque fue perdiendo, a pesar de todo el mejor de la medicina para una manutención de la vida, de la encarnación, la gente moría. Morieran millones en todo el mundo. Entonces, ectoplasma o fluido vital es la misma cosa, pero hay otros fluidos. Entonces, para que la medium llamada Yolanda pudiera permitir por una facultad muy rara suya la materialización, tenía una capacidad de como que liberación de sus fluidos que estaban en la intimidad de sus células. Estos son los medios de materializaciones, medios de cura. Entonces, son fluidos, pero hay otros fluidos, ni tanto materiales, densos. Puta, ahora le di. ¿Cómo era? Yo no sé qué dice. Un instante, por favor, Luz. Estamos hablando con Bruno. Entonces, Bruno, ¿fue posible una idea, una comprensión ahora? Sí, está muy claro. Sí. Eh, a veces, nada, yo soy muy de buscar el sentido de las palabras, ¿no? Entonces pensaba en esto, el ectoplasma, ¿a qué refiere técnicamente la figura de Claro. la palabra, ¿no? El significado de la palabra. Es un Eh, plasma que sale. Ecto significa fuera. bien, Plasma para afuera. Exteriorización de este plasma. bien, Tú muchas no gracias. tienes esta condición. Yo también no. Claro. Pero Yolanda y otros medios, por ejemplo,
el señor Givaldo Franco, el señor Chico Xavier, cuando él vivía, era un medio de ectoplasmia, pero Emmanuel ha dicho no. Chico Xavier no ha venido para fenómenos de efectos físicos. Su trabajo, su misión es el libro espírita. Entonces fue una sola reunión. Y Emmanuel, no más. ¿Comprendes? Yo voy Sí, queda claro. yo voy a enviar a nuestro grupo imágenes muy interesantes, muy sorprendentes de este tal de ectoplasma por distintos medios. ¿Entiendes? Porque es Sí, el sí, queda mismo claro, sí, fenómeno. Muy claro. bien, Bruno, gracias. Yo supongo que son esas cosas o esos fenómenos que a todo principiante le interesa, ¿no? Saber a ver si puede manifestar la ectoplasmía, ¿no? Pero bueno, creo que Claro, es preferible quedarse a la espera, ¿no? Creo que sugieren esto, buscar la sí. psicografía, buscar la mediumnidad de esa El- conexión intelectual, ¿no? Del mensaje sí, verdad, moralizador. verdad. Muy Bueno, bien, gracias, Sergio, muchas gracias. exactamente. Gracias a ti, Bruno. Gracias. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo tengo una pregunta. Luis, está muy baja tu voz. No se escucha. Ahora Bueno, sí. ahora sí me escuchan. Sí, Sí. yo quería preguntar con base en mi experiencia o en lo que me ha sucedido. ¿La mediunidad se puede adormecer? ¿La mediunidad me la pueden suspender? Porque hace un tiempo yo tenía evidencia, tenía mucha sensibilidad, veía los objetos moverse de un lado a otro, por ejemplo, el vaso en una mesa. Hoy en día mi situación es, como decía usted, doctor, emancipación. Tengo mucho sueño con espíritus desencarnados que los conozco, amigos, que los tengo muy de cerca y me mantengo soñando mucho con ellos. Entonces, ese era un poco en lo que yo quería intervenir. Gracias. Pero Luis, ¿cuál es tu duda, por favor? ¿La mediunidad puede ser debilitada o suspendida? Puede, sí, sí puede surgir en cualquier época, especialmente en la juventud. No es común una mediunidad de efectos inteligentes empezar en la vejez. No es común. Pero hay gente que por alguna razón que tiene a ver con su tarea, con su vida, una persona puede tener mediunidad por años y por alguna razón, por algo que sea positivo, hay una suspensión. Por ejemplo, cuando alguien utiliza de una manera impropia, incorrecta, puede acabar la mediunidad, porque hay leyes que tienen a ver con estas cosas. Pero Parece que se cortó. Sí. por alguna razón. La otra cuestión que yo quería correlacionar
si la mediunidad sensitiva o evidencia puede ser reemplazada por la emancipación en los sueños. Claro, a veces hay un cambio y para una misma persona hay cambio de la naturaleza de los fenómenos mediúnicos por esta persona, de un tipo, de una calidad para otra. Entonces, todo eso es dinámico. Por eso que es importante nosotros estudiarmos el espiritismo, para que, y sobre todo la mediunidad, para que estemos siempre haciendo la cosa cierta. Y cuando es así, es difícil que va a haber una interrupción. Pero claro, si la persona tiene una enfermedad que no tenía antes, la mediunidad puede ser como que interrumpida para que la persona que se quedó enferma busque la medicina, se quede bien y después vuelve a tener la mediunidad. A veces es el contrario. Con la enfermedad, la mediunidad se queda más acentuada. ¿Comprendes? Cada caso es un caso. Cada caso tiene su razón para ocurrir una cosa o el contrario, o nada, y la cosa seguir adelante sin ningún cambio. Y los espíritus obsesores pueden influir en ese No estoy escuchando, Luis. Los espíritus obsesores, el mundo inferior, puede influir en ese bloqueo de la actividad. Puede. De un modo general, Luis, ellos, obsesores, no son capaces de hacer o hacer algo para la interrupción, porque tenemos ángel de guardia, tenemos buenos espíritus que nos están cuidando para que no sea algo que cualquier uno pueda hacer un cambio que no sea bueno, no sea provechoso para la programación del encarnado. ¿Comprendes? Comprendo. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Disculpa, Sergio, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Sí, quería consultar, bueno, primero darte muchas gracias, muy linda la clase. ¿Este fluido ectoplasmático es susceptible de irse agotando y después recuperarse? Gracias. Sí. Una idea, Carlos y amigos. Nosotros tenemos una importante cantidad, cada uno de los encarnados, niños, adultos y viejos, hombres y mujeres, pero una parte sola que se puede exteriorizar, una otra parte no, porque es la parte que mantiene la salud, mantiene el bienestar. Vamos a decir, 20% se puede poner para afuera para fenómenos mediúnicos de efectos físicos, pero 80% se queda con cada medium, porque es como que garantía de la salud y de la vida. Entonces, se puede a una cierta cantidad, no más que eso. Y cabe a el equipo, cabe como que a el benefactor, a el ángel de guardia, estar mirando para que se no pueda ultrapasar los límites de cosa propia que mantenga la salud, pero también permita la manifestación
de la mediunidad de efectos físicos, sea magnetismo de cura, sea materialización, como yo hablaba minutos atrás. Una ¿Está última bien? consulta. Sí, muy claro. Cuando la persona está otorgando estos fluidos, ¿se le produce un cansancio físico, un agotamiento? Sí, sí. Cuando nosotros teníamos, Carlos, nuestras reuniones con 3 horas, claro que la mayor parte va a volver al final de cada manifestación. Por favor, los micrófonos cerrados. Por favor. Luz, Estela. ¿Cómo cierra el micrófono aquí? ¿Puedes cerrar tu micrófono por Ya un enquanto? momentito. Todo bien. Entonces, siempre hay una pérdida de alguna cantidad de fluido. Una cosa interesante, mire, si yo busco Yolanda y la pongo en una silla que tiene una balanza para pesar, no sé cómo es en español, empieza la reunión. Tiene, por ejemplo, 70 kilos. Empezamos la reunión. Va donando ectoplasma. Y entonces, este ectoplasma permite una materialización completa de un espíritu. Si yo voy a pesar este espíritu en una balanza, cuando yo voy a pesar de nuevo Yolanda, el peso de los dos juntos es el peso de la medium antes de la materialización. Claro. Entonces, a veces, por más que el espíritu que se manifestó devuelva el ectoplasma que utilizó, al final de 3 horas de idas y vindas de distintos espíritus, hay un delta, hay una pérdida de, por ejemplo, 8%, 5% del peso original. Entonces, cuando se termina la reunión, la medium tiene hambre, porque es una cosa fisiológica, pero hay que reponer. ¿Comprende? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. De nada, Carlos. Muy bien. ¿Están todos bien? Bien, Una consulta quisiera hacer también. Buenas noches. Buenas tardes. Sí, Romy, por favor. ¿Qué pasaría si en este caso la medium tiene algún problema de salud? ¿Podría participar en una sanación o ya no debería? Muy buena pregunta. Depende, Romy, del problema de salud de la medium. Por ejemplo, Yolanda tenía diabetes. Un diabetes bien controlado, más o menos controlado, no es un problema que va a quedarse peor por su trabajo de ectoplasmia. Pero claro, si la persona tiene una hipertensión descontrolada, o peor, tiene un cáncer, no puede trabajar. Porque va a alterar sus condiciones. Tiene que estar razonablemente saludable, pero no esencialmente saludable de todo.
Puede tener un problema articular en sus rodillas, una artrosis. No va a tener ningún problema, ni ninguna peora por trabajar, sea en la materialización, sea en la psicografía, sea en la psicofonía. ¿Comprendes? Pero si es una cosa, trabajaron conmigo medios con distintas cuestiones, algunas de ellas mis pacientes. Y entonces yo, estando junto, cuidaba para que no había nada que pudiera causar algún perjuicio de su salud. Entonces, solo una cosa muy grave, ¿comprendes? Y no podemos olvidar, Romy Paredes, que en estas reuniones hay espíritus muy preparados, muy competentes, que conocen todo eso muy bien. Y claro, mantienen los medios sob control fisiológicamente. Entonces, el riesgo es mínimo de haber algún problema. ¿Está bien? Muchas gracias, Sergio. Lo De preguntaba nada, porque a mí me llama mucho la sanación. Tengo algunos dones ahí de mediunidad, pero me llama mucho el tema de sanación. Y aunque no estoy tan bien en salud, por eso precisamente preguntaba y bueno, quería saber, ¿no? En realidad, como tú dices, hay un nivel de energía que uno debe mantener en el cuerpo para nuestra salud y otro que podemos dar. Pero creo que trabajando en grupo o en equipo, creo que se podrían hacer cosas maravillosas, pues, ¿no? Por los demás. Muchísimas gracias por tu respuesta. de nada, de nada. Muy bien. Entonces, vamos adelante. Vamos a concluir nuestra reunión de hoy. ¿Qué parece a ustedes? Ahora son en Brasil 10:30. Para ustedes 8:30, ¿no? Para algunos, mayoría. ¿Verdad? Sí, acá 8:30 en Ecuador. Buenas noches. Entonces, Yo quiero hacer sí, una preguntita. por favor, por favor. Si es que uno está enfermo, por ejemplo, del corazón, tiene alguna afección, algo que no se puede dar pases cuando necesite a las personas. Elvira, el pase es una transferencia de fluidos con mucho menos donación fluídica do que la donación para el extremo de la donación, que es para las materializaciones. Punto. Pero una cardiopatía, un problema cardiovascular, hay distintos tipos. Lo que más importa, Elvira, es que el paciente cardíaco, cardiopata, cardiovascular, esté compensado, esté bien medicado. Por ejemplo, presión alta. Si está con su presión equilibrada, utilizando las medicinas de acuerdo con la prescripción médica, no hay ningún problema. Ahora, si tiene insuficiencia cardíaca descompensada, no puede trabajar. Va a recibir y no ofrecer sus fluidos. ¿Comprendes? Entonces, hay muchos distintos problemas médicos.
por ejemplo, está con COVID-19 o con influenza, con fiebre, no va a trabajar, va al centro espírita, al grupo, para recibir. Pero si tiene una coriza, una cosita pequeña, no hay problema. ¿Comprende? Ya, porque yo doy pases cuando se necesita, ¿no? Pero estoy con un problema. También tengo la presión alta, pero está controlada, bien controlada. Y un pequeño problema también de corazón, pero yo sí doy pases y entonces no sé si es que eso me puede afectar o no. No, no te preocupes. Puedes trabajar normalmente. Si estás bien medicada, adelante. No te preocupes. Así es. Muchas gracias. Mejor, Elvira, mejor trabajando porque hace bien al corazón. ¿Comprendes? Ok, muchas gracias, ¿ya? Sí entiendo. Cualquier Ok, cosa, yo soy cardiólogo, tú puedes me escribir. ya, muchas gracias. De nada, querida, de nada. Muy bien, amigos. Yo tengo que seguir ahora porque tengo mañana que despertar muy temprano. Y ahora acá son 10:30. Pero nos vemos en el día 30, si Dios quiera. Y entonces cualquier duda, cualquier cosa que se puede traer para todos en el próximo martes, anoten en un papel y volveremos a ver las dudas de alguien, de cualquier uno de ustedes. ¿Está bien? Sí, De muy acuerdo. bien. Entonces, ¿están todos bien? Sí, Todos muchas tienen gracias. un poquito de agua para Muchas la gracias. fluidificación. Ok. Vamos a hacer una oración, vamos. La señora Ok. Elvira va a buscar su agua. Sí, Nosotros te esperamos, Elvira, no te preocupes. Despacio. ¿Puedes tú hacer la oración entonces, la oración de final? Sí, sí, yo hago. Muy bien, un gusto estar con ustedes. Vamos a intentar estarmos todos los martes juntos. ¿Está bien? Entonces, Elvira ya está en su silla. Nosotros vamos cerrando por algunos minutos nuestros ojos y vamos volviendo nuestros pensamientos al Maestro Jesús, María de Nazaret y a todos los benefactores de cada país, de cada ciudad, aquellos que cuidan de nuestras familias, para que, llenos de gratitud, podamos nos preparar para el cierre de este encuentro en martes, deseando que siempre que estuviéramos juntos, estuviéramos también desarrollando el amor fraternal, irradiando vibraciones de caridad, de buenos sentimientos para los enfermos en los países donde vivimos, como una certeza de que el Maestro Jesús está
con nosotros siempre, especialmente cuando pensamos en ayudar a la gente que sufre por causa de las guerras, de las enfermedades, de los trastornos mentales, de la miseria, de la pobreza y de los problemas más difíciles de millones de nuestros hermanos alrededor de la tierra hoy en día. Muchas gracias, espíritus queridos, que nos ayudan en nuestro progreso espiritual. Nos vemos Que así sea. próximo, si Dios quiera. Muchas Así gracias, sea. Sergio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un gusto. Chao. Muchas gracias, Sergio. Cuídense. Chao, que tenga buen día. Muchas Gracias, muchas gracias. gracias. Buenas Hasta el martes, noches. primero Dios. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas a todos. gracias. De nada, queridos. De nada. Muchas gracias, Sergio, y que tengan todos buenas noches también. Gracias, Chao. buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Chao.